Mateo capítulo 7, verso 21. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, la ley de la voluntad de Dios. Así puede escribir en su cuaderno: ley de la voluntad de Dios. Gloria a Cristo. Mateo capítulo 7, verso 21. Me dicen amén si lo encontraron, hermanos amados. Gloria a Dios. 7:21, Mateo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todos juntos conmigo, hermanitos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ustedes solitos, 1, 2, 3. Amén. Una vez más, hermanitos, 1, 2, 3. Amén. Una última vez para que ya se lo memorice. 1, 2, 3. Amén. Ahora, hermanito, se lo puede decir a su hermano que tiene a su lado. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos amados, en cuanto a esta ley, encontramos algo muy preciso, muy claro. Esto habla, hermanos amados, del entendimiento que se tiene hoy en día en cuanto a los hijos de Dios. Cuando uno dice yo voy al templo, yo busco a Dios, o yo nací de nuevo. Hermanos amados, esto nos lleva más allá. Algunos hermanitos que han estudiado o han escuchado antes la doctrina del salvo, siempre salvo, algo, hermanos amados, que ha estado muchas veces en controversia. Aquí habla, hermanitos, acerca de los que se van a salvar. Dígale a su hermanito: te vas a salvar. Gloria a Dios. Hermanos amados, se menciona a continuación algunas características de lo que se hace dentro de la casa de Dios, o en la obra de Dios, o en la iglesia de Dios. Y aquí, hermanos amados, puede aclararse que esto es para los que conocen a Dios, los que tienen al Señor. Muy bien. Antes de continuar, hermanitos, con esta ley, vaya conmigo a Mateo capítulo 21. Y ahorita vemos, hermanos, lo demás. Mateo capítulo 21. Gloria a Dios. En el verso 28 en adelante. Mateo 21, verso 28 en adelante. Estamos viendo la ley acerca de la voluntad de Dios. Mateo 21, 28. ¿Ya lo encontraron, hermanitos? Dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo lo mismo, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. En cambio los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén, hermanitos. Muy bien, cada versículo, hermanos, cada parte, cada palabra se refiere, hermanos, a un significado muy claro, muy preciso. Y dice en el verso 28: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía ¿cuántos hijos, hermanitos?
2 hijos. Bueno, esto, hermanos amados, viendo bien el contexto, se refiere al pueblo de Dios, en primer lugar, y luego a los gentiles. Pueblo de Dios, Israel, el amado de Dios. Gentiles, hermanos amados, los que vinieron a creer después, hoy en día la iglesia del Señor, aunque la iglesia del Señor no es exclusiva de gentiles, también hay judíos. Cuando dicen amén, hermanitos, los que creen en el Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, gloria a Cristo. Dice, tenía 2 hijos, un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero, le dijo, ve, hijo, a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. O sea, hermanos amados, al inicio este hijo no quiso, no buscaba, no hacía la voluntad, no trabajaba en la viña. Pero luego dice, hermanitos, verso 29, respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. O sea, a final de cuentas, si hizo la voluntad de Dios, quizás al inicio no, después ya. 30. Acercándose al otro, le dijo lo mismo, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, pero no. Les enseñaran a los hijos a servir a Dios, a conocer los mandamientos, les enseñaran la palabra de Dios. Dicen amén, hermanos. Pero los gentiles, cuando se refiere a ellos, ellos decían, no quiero. O sea, al principio, hermanos amados, de los gentiles había idolatría, había maldad, había pecado, había tanta perversión. Por eso dice que al principio decía, no quiero. Hermanos amados, si esto lo comparamos con nuestro contexto aquí en nuestra nación, así era nuestra nación. Al principio pura maldad, puro pecado, tradición, mentira, catolicismo, religiones, idolatría, hechicería. A eso equivalía, decían no quiero. Pero después, hermanos, cuando oyó el Señor, oyó al Señor su palabra, su evangelio, entonces arrepentido fue. O sea, ya hizo la voluntad de Dios. ¿Dicen amén, hermanitos? Muy bien. El que le conoció al inicio, Israel, luego no quería. ¿Cómo, hermanos amados? Esto es algo a la vez espiritual y a la vez, hermanitos, muy difícil de asimilar para la mente humana. Le aclaro por qué. A mí me ha tocado, hermanos amados, en lo visible, en lo físico, usar mis ojos. Cuando llego a un lugar, cuando predico en un lugar, yo visualizo, veo. Y normalmente, hermanos amados, cuando uno llega a una iglesia, a una congregación que no es de uno, que uno no está ahí pastoreando, espiritualmente se identifican primero los que son de Cristo. Haga de cuenta, llego a una iglesia, hermanos, y en el espíritu veo, este es de Dios, este es de Dios, este es de Dios, este es de Cristo, este es un hijo de Dios. Y no juzgando, hermanos amados, tanto por la vista, sino en el espíritu. Pero después, hermanos, viene la controversia. Muy bien, mírense unos a otros, hermanos amados. Dígale a su hermanito, te amo en el amor de Cristo. Aleluya. Usted, hermanitos, podría identificar hasta espiritualmente, mi hermano es de Cristo. Mi hermana es una hija de Dios. Este es un siervo de Dios. Esta es una sierva de Dios. Muy bien, eso es por la voluntad de Dios, hermanos, original, que a uno lo tomó y lo llamó. Pero la controversia o lo inentendible viene cuando la persona que se suponía que tenía que obedecer a Dios y servir a Dios es la persona que más rehúsa. Uno diría, pero no, si está en Cristo, si es nueva criatura, debería de seguir a Cristo, debería de ser los más fieles, o debería de estar de acuerdo con la voluntad de Dios o con la palabra de Dios. Y resulta que no. O sea, dijo, sí voy, pero no hizo la voluntad de Dios. Muy bien, hermanos amados, en el caso personal me ha tocado encontrarlo y lo asimilo después. Yo miro y digo, bueno, este es el que va a seguir, posiblemente este. Y sí, hay una fidelidad de Dios a cierta altura, una fidelidad al Señor. Pero luego, hermanos amados, con la palabra tropiezan. ¿Cómo?
¿Se acuerda usted, hermanos amados, acerca del joven rico? Él mismo le aclaraba al Señor Jesús: Señor, yo he hecho esto desde mi juventud. ¿Qué cosas? Cuando él le preguntó: Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesús le dijo: bueno, no mates, no robes, no adulteres, honra a tu padre y a tu madre. Le mencionó mandamientos. Y hermanos amados, el joven respondió: Maestro, he hecho todo esto desde mi juventud. Muy bien. Al principio, hermanos amados, él podía decir: sí voy, sí estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy obedeciendo. Pero en el momento que el Señor Jesús le pidió algo más, porque dice también la Escritura que el Señor, al verlo y al escucharlo, lo amó. Pero resulta que el Señor también le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego sígueme. Entonces en ese momento chocó el joven rico, el que podría decir: ese está haciendo la voluntad de Dios, ese es un hombre de Dios desde su juventud, ese conoció de Dios desde antes, ese temía a Dios. ¿Por qué? Porque guardaba los mandamientos desde su juventud. Ahora, ese joven, hermanos, sí estaba diciendo la verdad. No había en ese instante, en ese varón, joven rico, mentira. Sino de lo contrario, el Señor Jesús lo hubiera detectado y hubiera dicho: oh, tú eres hipócrita, o estás engañando, estás mintiendo. No. El Señor Jesús, hermanos, no detectó mentira en él, porque dice la Escritura, lo vio y lo amó en ese instante. Pero con la palabra que el Señor le pidió, con esa palabra tropezó. Hemos encontrado también casos, hermanos, cuando vienen personas, a veces invitadas, a veces por primera vez, vienen dispuestos a oír la palabra de Dios, se gozan en alabanza, en la adoración, y están ahí en su lugar. Pero cuando oyen cierto versículo que se predica, que se aclara, usted los ha visto, se paran y se van, se salen. De a dos, de a tres, de a cinco, una persona o toda su familia. Yo no diría: ¿qué pasó? Siendo que ellos parecían de Dios y adoraban a Dios, pero al escuchar la predicación tropezaron y desde ahí ya no quisieron nada y ya no volvieron. Yo no diría: se dijo algo adverso, alguna herejía, algo que no es de Dios. No, se leía la palabra. Hermanos amados, de ahí la diferencia del que hace la voluntad de Dios y el que no la hace. Porque el que no la hace al principio parece que sí la está haciendo. Por eso el joven rico parecía que iba a ser un prospecto, un buen candidato para ser discípulo del Señor Jesús. No le faltaba nada. Había obedecido los mandamientos, reconocía que el Señor Jesús era maestro y eso era una ganancia. Y hermanos amados, pero cuando oyó la otra palabra: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme, chocó. Mucho cristiano, hermanos amados, ha hecho voluntad de Dios hasta cierta medida. Y uno dice: va bien, está caminando bien, está sensible su corazón, es sincero, cree en Dios, nació de nuevo. Pero a la verdad, va a llegar el momento que se va a salir, se va a ir. Y uno dice: ¿pero por qué? Tenía toda la evidencia de que sí estaba en Cristo y que sí estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero dice, hermanos amados, la palabra, verso 30, acercándose al otro le dijo lo mismo. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. O sea, ahí empezaba, hacía, pero no cumplió. Dice: sí, Señor, voy, pero no fue. Sí, Señor, voy quiere decir, hermanos, que asentía, estaba de acuerdo. Su Biblia dice: sí, Señor, voy, o como dice. Muy bien. O sea, se presta. Se ve que sí obedece. Voy al culto, me presento, me capacito, voy a estar. Pero a la mera hora no va. Estamos viendo, hermanitos, la ley acerca de la voluntad de Dios. ¿Quién hace la voluntad de Dios? ¿Quién no hace la voluntad de Dios? Uno, hermanos amados, podría pensar, fíjese bien, desde el punto de vista espiritual,
y el punto de vista humano, en el punto de vista humano podrían ver nuestros ojos: este sí quiere, este sí accede, este sí asiente, este sí está de acuerdo, este sí simpatiza. ¿Por qué? Porque viene, porque dice que sí, pero a la mera hora no lo hace. Y el otro, más resistente, más rebelde, puede decir: no voy, no quiero. Pero después dice la Escritura en el verso 29, pero después arrepentido. ¿Su Biblia dice arrepentido, hermanos? Arrepentido fue. Muy bien. Entonces se puede entender, hermanos amados, que dentro del pueblo de Dios hay también dos hijos. Por eso tiene un título ahí, como dice el título, hermanos. Amén. Parábola de los dos hijos, dice mi Biblia. Dos hijos, los dos amados. Uno llamado como Israel, pero cuando vino el Señor Jesús no le creyeron. Toda la vida estudiando el Torá, toda la vida oyendo enseñanzas de los rabinos en las sinagogas, de los fariseos, y el Señor Jesús ya no le obedecieron. Y los otros no, toda la vida los gentiles adorando ídolos, haciendo maldad, perversión. Pero llega el Señor. Ellos al principio dicen no, por eso toda su vida pecaron, pero sí se arrepienten y al final sí hacen la voluntad de Dios. Dicen amén, hermanitos. Esto no es para desechar a Israel, hermanos amados. Ese no es el objetivo de esta parábola, claro que no. Pero el Señor enseña una realidad espiritual en cuanto a su voluntad. Pregúntele a su hermanito: ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Oh, hermanitos, yo me he llevado muchos, por así decirlo, chascos. Me he, hermanitos, sorprendido, llevado sorpresas, cuando hay hijos de Dios que parece que sí quieren de Dios y se aman a Dios, pero a final de cuentas no lograron, no hicieron la voluntad de Dios. Empezaron excelente, empezaron muy bien y dijeron: sí, Señor, yo voy. Y a la mera hora, hasta el mandamiento de Dios les fue causa de molestia. Pero ¿cómo? Si toda la vida, desde que nacieron de nuevo, habían dicho que sí, pero no fueron, no hicieron la voluntad de Dios. Y hay quienes, hermanos amados, incluso son desechados por los hombres, por su vida necia, su vida pecaminosa, su vida de maldad. Pero en la mera hora ellos dicen: yo no quiero, pero ahora sí lo voy a hacer. Y sí hicieron la voluntad de Dios. Dicen amén, hermanos amados. Muy bien, verso 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero, o sea, el que había dicho que no, pero después sí lo hizo. Jesús les dijo: de cierto os digo. Y fíjense, hermanos amados, esto puede incluir hasta la iglesia. De cierto os digo que los publicanos, ¿y quiénes más, hermanitos? Oh, publicanos, o sea, considerados traidores, o mundanos también aplicable, paganos, no salvos. Y luego, hermanos, rameras, o sea, prostitutas, van delante de vosotros al reino de Dios. Imagínense, hermanos, vean los ojitos de su hermano. Pregúntele: ¿amas a Dios? Gloria a Cristo. Imagínense usted, hermanos, que le dijera a su hermanito: oye, ¿tú amas a Dios? Él respondiera: sí. Y usted le dijera: ¿sabes qué? Una prostituta te puede ganar a ti, va a ir delante de ti. ¿Cómo se sentiría su hermano? Ofendido. ¿Me estás comparando con una persona así? Imagínense, hermanos, cómo se sentían los judíos cuando el Señor Jesús les decía: las prostitutas van a ir delante de ustedes. Y ellos, hermanos, ¿cómo reaccionaban? Por eso, hermanos, el Señor Jesús era aborrecido por los suyos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Dice, hermanos amados, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Les van a ganar los pecadores y las prostitutas
a ustedes, le decías, hermanos, a los judíos. Hermanos amados, ellos detestaban al Señor Jesús, aborrecían al Señor Jesús, decían, pero ¿cómo este viene a juzgarnos? Si toda la vida, desde niños nos enseñaron la Torá, desde niños aprendimos la palabra, la sabemos de memoria, tememos a un Dios. Algunas veces, hermanos, ellos respondían más fuertemente, como en el libro de Juan, nosotros no somos hijos de fornicación, somos descendientes de Abraham, hijos de Abraham. Así, hermanos amados, pensaban ellos. Pero el Señor Jesús hablaba la verdad. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Muy bien. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Se van a adelantar, se van a anticipar, ustedes van a quedar atrás, en otras palabras. 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. ¿Cómo? Hermanos amados, lo que le mencionaba, ellos toda una vida esperando el Hamashiach, toda una vida escuchando la Torá, toda una vida con maestros, con fariseos, con rabinos. Llega Juan y sucede esto. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Así dice su Biblia. No le creísteis. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron. Eso es, hermanos amados, estamos viendo la ley de la voluntad de Dios. Como, hermanitos, muchos pueden comenzar y tener la apariencia de decir, sí, Señor, voy a hacer tu voluntad. Y a la hora de la hora no la hicieron. Pero parecía que sí, se iban a salvar, pero no se salvaron. Y hermanos amados, a la mera hora, todos aquellos que fueron rebeldes, pecadores en toda su vida, que no habían buscado a Dios, publicanos, rameras, llegó Juan el Bautista. Dice, en cambio los publicanos y las rameras le creyeron. Así dice su escritura. Le creyeron. Hermanitos, entonces esto nos lleva a algo, nos dirige a algo grave. Grave, ¿por qué? Porque no es, hermanos amados, el que comenzó al inicio y permaneció un poco, sino es de aquel que cree al Señor y le cree a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? ¿Cómo es esto? Si toda una vida escuchando de Dios, porque ellos no estaban escuchando de Baal en ese momento, no estaban escuchando de Semiramis, de Astarot, de Osiris, las diosas paganas. Ellos estaban escuchando de Dios. Ya, hermanos amados, había atendido un poco el pueblo, porque ya les habían destruido su primer templo. Acuérdense que cuando vino el Señor Jesús en carne, ya era el segundo templo. Ya habían escarmentado un poco nada más. Pero resulta, hermanitos, que no estaban en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no solamente es la primera parte que hemos hecho o que ha hecho Israel de recibir el conocimiento de Dios. La segunda parte, hermanos, es creerle. ¿Cuántos le creen al Señor? Levante su mano. Muy bien. Hacer la voluntad de Dios en este caso de esta parábola es creerle. Si usted no le cree a la palabra de Dios, entonces no va a hacer su voluntad. Muy bien, hagan de cuenta, hermanos amados. Viene el joven rico, viene con una confianza. Dice, bueno, yo he hecho todo esto. Tengo cierto nivel o cierta postura. Yo desde mi juventud he buscado a Dios y he obedecido los mandamientos. Pero llega otra palabra que todavía no había cumplido este joven. Vende todo lo que tienes. Y hermanos amados, ahí fue el choque. Y eso no lo creyó. Pregúntele a su hermano, ¿crees en la palabra del Señor? No le creyó. ¿Por qué se fue, hermanos amados? Se volteó, se dio la vuelta, le dio la espalda al Señor Jesús, se fue caminando, porque él no aceptaba la palabra del Señor. Así como los fariseos no aceptaban la palabra de Juan el Bautista. También, hermanitos amados, el joven rico no le agradó, le chocó la palabra. ¿Quién eres tú para decirme que venda todo lo que yo he ganado, lo que me han heredado, que yo lo dé a los pobres, que lo venda y lo done a los pobres? ¿Quién eres tú? ¿Por qué me dices esa palabra?
¿No sabes que es mi derecho porque yo he adquirido, soy heredero? ¿No sabes tú que esto no fue de balde? Todo esto me lo he ganado con el sudor de mi frente y los míos me lo concedieron, me lo heredaron. ¿Quién eres tú para decirme que lo venda y que lo dé a los pobres? Esa palabra, hermanos, desde ahí ya no la aceptó. Por eso le dio la espalda al Señor Jesús y dice la Escritura que se fue triste. ¿Se acuerdan de esa palabra, hermanos amados? Se fue triste. ¿Cuántos están comprendiendo? Levante su mano. Hermanitos, a través de la ley, de la voluntad de Dios, hasta nosotros somos confrontados, hasta usted es confrontado. Porque es muy posible que usted haya aceptado cierta parte de la verdad de Dios, pero llega el Señor y le pide algo más, y usted dice, sí, pero no lo hace. Así es el hijo que dijo, sí voy, pero no hizo, no hizo la voluntad del Señor. Hay una medida, hermanos, y esto es lo peligroso, por eso aprendemos de la palabra en cuanto a la ley de la voluntad de Dios. Hay un nivel fijado, no por Dios, sino por los hombres. Este límite, hermanos amados, es de los hombres, lo hacen los hombres. ¿Cuál límite? Los hombres dicen, este mandamiento sí lo hago, este otro mandamiento sí lo hago, esta ley sí la efectúo, esta ley sí la aplico. Y van bien, hermanos, van bien. Dijeron, sí voy a hacer la voluntad de Dios, van bien. Cuando ya llegaron a cierto nivel, piensan que están bien. Pero Dios los mira y muchas veces, aunque usted no le pregunte, ¿qué más me falta, Señor? Aunque usted no se lo pregunte, pero el Señor lo observa y dice, hijo, ya tienes que pasar al otro nivel. Hijo, tienes que levantarte y yo te llamo, haz mi voluntad. Y es cuando uno escucha la instrucción y se le hace complicado, se le hace imposible incluso. Y hermanos amados, al principio dice sí, pero ya en la práctica ve que no es tan fácil y no lo hace. No es fácil porque va a haber oposición, va a haber adversidad, va a haber ataque espiritual, va a haber guerra espiritual contra usted, va a haber oposición, va a tener enemigos, va a sufrir, va a pasar necesidades incluso. Y es cuando uno dice, siempre ya no. Al principio dije que sí, pero no. Hermanos amados, ¿cuántos de los que estamos en este lugar y los que están escuchando, cuántos saben que la voluntad de Dios, que Dios mismo ya les aclaró lo que tienen que hacer? O sea, ya saben a dónde deben de ir, qué es lo que deben de hacer, pero hasta hoy no lo han hecho. No lo han hecho. Quizás, hermanitos, se dieron la vuelta y se fueron tristes. No, Señor, eso que tú me pides ya no lo puedo hacer. Yo te he servido toda mi vida. Yo, Señor, he guardado los mandamientos desde el día que yo te conocí. Lo que he aprendido lo he puesto en obra por obra. Pero ahora con esto ya no. Y les choca la palabra de Dios. Hermanos amados, por eso también dice la Escritura, no lo dice en esta parte, pero lo dice también en los otros evangelios, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y también dice la Escritura, otra ley espiritual, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Hacer la voluntad de Dios es, hermanos amados, ser enfrentado por la palabra de Dios. Haga de cuenta que usted es el joven rico o el hijo que dice, sí voy. En el momento, hermanos, todo es agradable. Hasta acercarse al Señor Jesús es agradable. Porque, hermanitos amados, ¿usted cree que si ese hombre, joven rico, hubiera practicado el pecado, cree que se acercaría al Señor Jesús con confianza para decirle, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Él llegaba con cierta confianza. Oh, yo ya llevo un trayecto, yo ya he obedecido muchos mandamientos, yo conozco a Dios.
Se acercó con cierta confianza, no como otros hermanitos que ni siquiera podían verlo, se postraban delante de él y él sabía que eran pecadores. Él no, él era diferente. Podía, hermanos amados, presentarse de pie delante del Señor y hacerle la pregunta, pero por dentro él ya confiaba. Él decía: el Señor Jesús va a estar de acuerdo conmigo. Es más, quizás hasta me dé un halago, quizás asienta conmigo, quizás esté de acuerdo conmigo. Pero resulta, hermanos, que en parte sí. El Señor Jesús lo vio y lo amó. Pero Dios, hermanos, no se conforma con lo que el hombre se conforma. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Hermanitos, si usted ya se conformó, así como está, así como vive, pregúntele a Dios si Él está conforme cómo vive usted. Es muy posible que diga el Señor: hijo, es verdad, yo te reconozco que has permanecido en mi palabra, pero una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, haz esto. Eso le dijo al joven rico: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes. Pregúntele a su hermanito: ¿venderías lo que tienes? ¿Y qué es vender, hermanos amados, lo que uno tiene en el aspecto o el sentido espiritual? No somos ricos, pero el Señor puede decir: deshazte de todo. Señor, ¿qué pretendes al decirme que me deshaga de todo? Sí, hijo, deshazte de esto, deshazte de lo otro, deshazte de aquello. Haz de cuenta que no lo tuvieras. Lo tienes, pero sácalo, desarráigalo de tu corazón como si no lo tuvieras. Y uno diría: Señor, ¿qué sentido o qué propósito tiene eso? Muy bien. Si tú lo atesoras en tu corazón y abrazas todo eso que es valioso para ti, y no lo vendes, no lo das, tú no puedes seguirme. Yo te voy a llamar y tú vas a decir: no puedo, Señor, porque tengo esto que atenderlo y que cuidarlo. Y si ahora yo te digo: ve para allá, tú vas a decir: no tengo tiempo, Señor, porque estoy ocupado. Y si yo te ordeno: ahora haz esto, en mi voluntad yo te ordeno que hagas esto, tú vas a responder: Señor, no puedo, estoy ocupado. Por eso, hermanos amados, cedemos todo para que nada nos aparte de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? ¿Sabe usted? Entonces el joven rico en parte estaba en la voluntad de Dios y en parte no. En parte sí, porque había guardado los mandamientos desde pequeño, desde niño. En parte él se consideraba del Señor. Pero en parte, cuando el Señor Jesús le pidió algo más, desde ese momento se fue. ¿Qué pasó con él, hermanos amados? ¿Qué habrá sucedido con él? Conforme a la palabra de Dios, cuando el joven se fue, el Señor Jesús volvió hacia sus discípulos, les dijo: qué difícil es que un rico se salve. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve. ¿Qué quería decir esa expresión? Que ese joven rico, hermanitos, se iba a perder. ¿Cómo? ¿Se va a perder a alguien que toda su vida hizo los mandamientos? Siendo que ya no hizo la voluntad del Señor Jesús, a partir de ese encuentro con el Señor Jesús, sí se iba a perder. Entonces los discípulos, maravillados, sorprendidos, le preguntaron, dice la Escritura: Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Respondió el Señor Jesús: para los hombres esto es imposible, pero todo es posible para Dios. Dicen amén, hermanitos. Dios puede salvar. Muy bien. La ley en cuanto a la voluntad de Dios, hermanos, usted puede notar que no es una exigencia solamente a mediano plazo. O sea, cumple tú tu estándar, lo que a ti te agrada, hasta donde tú puedas y ya. No, hermanitos. Si alguien ya sabe una cosa y aprendió una cosa y llega el Señor Jesús, Él dice: bueno, ya aprendiste esto, ahora vamos a lo que sigue. Él no va a decir: quédate así toda tu vida, hijo, ya la hiciste, ya llegaste a la meta. Si fuera así, hermanos amados, nos hubiéramos quedado
en estatura espiritual pequeñitos, porque ya hasta el Señor estaría conforme con esa estatura. Bueno, ya ese estándar, hermanos, le mencionaba que no proviene de Dios, es de uno. Uno dice, así me quedo, ya guardo esto, ya no tomo, ya no fumo, ya no robo, ya no miento, bendito es Dios, así me quedo. Y llega el Señor, dice, te falta algo más. Muy bien, pregúntele a su hermanito con mucho amor, ¿cuánto te falta, hermano? ¿Cuántos sí quisieran, hermanos, que Dios les revelara todo lo que les falta? Levanten su mano. Se asustarían, hermanitos. Si el Señor le mostrara todo lo que le falta a usted, hermanos amados, lleva un cachito. Todo lo demás falta. Y uno diría, Señor, pero son años, no sabes cuánto me ha costado, cuánto me costó obedecerte, de ya no mentir, ya no robar. Sí, pero eso solamente es algo pequeño. Falta algo más. Cuando dicen amén, hermanitos. Muy bien, ahora en lo espiritual, note, hermanos, lo que faltaba, textualmente, literalmente, lo que faltaba. Dice, hermanitos, versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. ¿Y qué dice, hermanos? Y no le creísteis. Eso fue, hermanos. ¿Sabe por qué la gente no hace la voluntad de Dios? La siguiente etapa de la voluntad de Dios, porque no le creen. Muy bien, otra vez mírense unos a otros. Pregúntele a su hermanito, ¿le crees al Señor? Haga de cuenta, hermanitos, que Dios, este es un ejemplo, que Dios le dijera, tú eres pastor. Y eso conlleva, hermanos amados, la voluntad de Dios conlleva hacer ciertas cosas para dedicarse a pastor. Que Dios le dijera, tú eres pastor. Y usted por dentro le causa un poco de gracia, pastor, yo pastor. ¿Sabe, hermanos amados? En ese momento marca su futuro, nunca va a dedicarse a pastor. ¿Sabe por qué? Porque usted nunca le creyó que usted era pastor. Hasta le dio risa. ¿Por qué hablo de la risa? ¿Se acuerda usted, hermanos amados, del caso de Abraham y de Sara? Cuando el Señor le mencionó a través de los tres personajes que visitaron a Abraham, y le dijeron a Abraham, ¿sabes qué? Dentro de un año vas a tener al hijo de la promesa. Y por allá en otra tiendita, Sara se rió, dice la escritura. Se rió. Entonces uno de los personajes dijo, ¿por qué te has reído? Ella se asustó y dijo, no me reí. Sí, de cierto te has reído. Y de ahí nació, hermanos amados, Isaac. Isaac quiere decir risa. Muy bien. Cuando Dios habla algo y a primera instancia no se le cree, uno hasta se podría reír. Misionero yo, evangelista yo, pastor yo, así como estoy, y le causa gracia. Pero ¿sabe por qué le causa gracia a su sentido humano? Porque no le creyó a Dios. Si le creyera a Dios, claro que se asustaría. Su carne se angustiaría, Señor, ¿cómo voy a hacer eso que tú me pides? Eso que tú me dices, ¿cómo lo voy a hacer? Señor, yo no puedo. Como Moisés, hermanos. Moisés decía, no puedo hablar. Muy bien. Hermanos amados, cuando alguien le cree a Dios, viene a ser en parte una carga. No lo tome a mal, hermanitos amados. Algunos van a decir, no es una carga. ¿Cómo va a ser una carga? ¿Por qué dijo el Señor Jesús, vengan a mí los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es fácil, ligera es mi carga. No dijo que no fuera carga, dijo que es ligera carga. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Mi yugo es fácil, ligera es mi carga, siempre y cuando estemos en Él y con Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero si es carga.
Muy bien. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, cuando se acerca el Señor y le dice, ve a trabajar a mi viña, y usted dice, sí Señor, claro que sí, con mucho gusto voy, y no va, no lo hace, ¿qué va a pasar, hermanitos? Lo vamos a ver cuando regresemos a Mateo. Pero la verdad, hermanos, así como dice la Escritura, dice 21:32, Mateo, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oh, hermanos amados, esto habla de algo muy importante, muy urgente y muy delicado. Porque lo que contaba no era, hermanos amados, el pasado bueno de los fariseos o de los que conocían de Dios, su pasado bueno. O sea, llevan toda una vida escuchando de Dios y aprendiendo de Dios. Lo que era trascendente, lo que era la prueba determinante era cuando Dios envió a su siervo Juan. En ese momento tenían que creerle. No contaba lo de antes, sino lo de ese instante. Cuando hablaba palabra de Dios, Juan el Bautista, tenían que creerle, y a través de eso iban a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero él vino en camino de justicia y no le creísteis. Muy bien, mire a su hermano que tiene a su lado, hermanitos. Dígale, el Señor Jesús te ama. Ya vio sus ojitos, sus lindos ojitos. Están bonitos sus ojos. ¿Se lo imagina usted? Caminó años su hermano en Cristo. Años. Vuélvalo a ver. ¿Se lo imagina no creyéndole a Dios? Véalo bien. ¿Se lo imagina usted no creyéndole a Dios? Pero mi hermano alaba, adora, ora, busca, viene, permanece. Pero se lo imagina no creyéndole a Dios. Ahí empieza, hermanos amados, el mal y la sentencia en cuanto al no hacer la voluntad de Dios. La gente que no hace la voluntad de Dios, ¿por qué no la hace? Porque no le cree, así de sencillo. Ahora pregúntele a su hermanito, ¿tú le crees a Dios? Si le cree a Dios, va a hacer su voluntad. Ahora, ¿cuál era la voluntad de Dios en el panorama general en cuanto a Abraham? Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. El Señor lo probó en fe. Salte de tu tierra, vete. Hermanos amados, el Señor le dijo, haré de ti una nación grande y serás bendición. Dicen amén, hermanitos. Ahora usted encuentra a un Abraham que se cruzó de brazos y dijo, pues voy a pensarlo. O se encontró a un Abraham que dijo, voy a orar para que se me confirme si esto es de Dios. Encuentra un Abraham que entró en ayuno para decir, Señor, confírmame si esta es tu palabra o es mi carne. ¿Cuándo su carne va a querer lo bueno? Si la carne está opuesta a las cosas del Espíritu. Hermanos amados, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuántos dicen amén? Él le creyó. Ahora, de ahí, hermanos amados, la fe sin obras es muerta, dice la Escritura. Actuó la fe. Dios me llamó, Dios me habló, pero actuaron también al mismo tiempo las obras. ¿Cuáles obras? Me salvo. Él me dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, pues me voy. Porque Dios me dijo que va a ser de mí una nación grande. Ya estoy viejo, mi esposa es estéril, pero Dios dijo, y yo le creo y pongo por obra su palabra. Dicen amén, hermanitos. Salirse. Él se salió. Eso quiere decir que sí le creyó. Si no le creía, se hubiera quedado pensando y quizás, hermanos, hubiera hecho más
viejo. ¿Cuántos hermanitos actúan de esta forma contraria a lo espiritual? ¿Cómo contrario a lo espiritual? Primero dicen que Dios obre, entonces yo me salvo. Si uno le pone condiciones a Dios, ya no es fe. Uno quiere resultados, evidencias, confirmaciones de parte de Dios como condición para hacer su voluntad. Oh, usted no le puede poner condiciones a Dios. Él es Rey soberano. ¿Cuántos dicen amén? Si usted le pone condiciones, entonces usted no es siervo de Dios. El siervo se somete a lo que Dios diga, a lo que su Señor dice. Muy bien, ahí actuó la fe. ¿Por qué, hermanos amados, Abraham salió? Porque le creyó. Fue llamado amigo de Dios, también padre de la fe, y le fue tomado por justicia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos amados? ¿Cuántos siguen aquí? Gloria a Cristo. Él hizo, en otras palabras, la voluntad de Dios, porque le creyó. Ahora, seguimos en el verso 32. Porque vino a vosotros, le habla a los fariseos, le habla a la gente creyente. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. ¿En qué no le creyeron? Él decía, arrepentíos. Estaban todos oyéndolo y él decía, arrepentíos. Y muchos no le creían. ¿Arrepentirme yo de qué? Arrepiéntete tú, yo estoy bien. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y yo de qué me voy a arrepentir, Juan? ¿Acaso tú conoces mi vida? ¿Por qué me juzgas? ¿Acaso sabes de mí? Tú no conoces mi corazón. Y otra vez el mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Oh Juan, tú no sabes lo que dices. No sabes cuánto he caminado yo en el Señor, y tú vienes y me reprochas como si yo fuera un impío. Tú no me conoces, Juan, y tú me estás juzgando. Y el mensaje era el mismo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén, hermanitos. Muy bien, en esa parte, hermanos, no le creyeron. Entonces encontramos, el que no le cree a Dios no hace la voluntad de Dios. Por eso, hermanitos amados, le leo desde el verso 28. Estamos en Mateo 21, 28. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo lo mismo. Respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Así es la pregunta. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. En cambio los publicanos y las rameras le creyeron cuando él predicaba, hermanitos, arrepentíos. Los publicanos no tenían nada de qué confiar en la carne. Esa expresión lo mencionaba mucho el apóstol Pablo, la confianza en la carne. Ellos no tenían nada de qué confiar, hermanos, en la carne, porque se sabían pecadores. Pregúntele a su hermanito, ¿te sabes pecador? Hermanos amados, pecador, el que practica el pecado, es una cosa. Y pecador, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es general, no hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Muy bien, dice, hermanos amados, en cambio los publicanos y las rameras le creyeron, hermanitos, y tenían a su favor que ellos no tenían credenciales, no tenían virtudes, no tenían nada en que confiar en la carne, porque se sabían pecadores. Dice, pero vosotros, aunque visteis esto, ¿qué es esto? Vieron cómo las prostitutas, publicanos venían, se arrepentían, se bautizaban, y ellos lo veían. ¿Qué pensaban cuando ellos veían que venían los pecadores a bautizarse? Dice, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Eso, hermanos amados, era la reprensión del Señor Jesús
a los hombres que no habían hecho la voluntad de Dios, no se habían arrepentido y no habían creído. Esto apelaba hasta la conciencia humana. ¿Cómo? Si yo estoy viendo que personas no gratas, no dignas a la sociedad, a los ojos de la sociedad, gentes publicanas, pecadoras, prostitutas, si estoy viendo que se están humillando delante de Dios, estoy viendo que oyen la palabra, la predicación de Juan, estoy viéndolo, y como vienen llorando, confesando sus pecados, venían a él desde Jerusalén, venían de otras partes al Jordán a bautizarse, confesando sus pecados, dice Mateo capítulo 3. Y yo estoy viendo, esto no movió mi conciencia para decir, si ellos le creen, ¿por qué yo no voy a creerle? Si el más vil pecador le cree a la predicación de Juan, ¿por qué yo no? Si yo también amo a Dios, al mismo Dios de ellos, entonces también yo voy a arrepentirme. Si ellos se arrepienten, yo también. Si ellos le creen, pues yo también. Pero hermanos amados, ni siquiera a la conciencia humana atendieron ellos. Por eso dice, pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle. Muy bien, varias cosas conectadas, enlazadas. Oír la predicación, creerle a la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios, se hace la voluntad de Dios. Igual, si no se escucha la predicación, no se le cree a Dios, no se hace la voluntad de Dios. Los que no hacen la voluntad de Dios es porque nunca le creyeron. Otra vez pregúntele a su hermanito, ¿tú le crees a Dios? Si usted, hermanos amados, le cree, hará la voluntad de Dios. Si no le cree, usted se va a detener. Ahora vamos a ver, conforme a lo que estamos viendo, la ley en cuanto a la voluntad de Dios. Regrese, hermanos amados, a Mateo capítulo 7, en donde comenzamos. En el versículo 21. Gloria a Dios. Dice la Escritura, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Su Biblia dice, ¿entrará en el reino de los cielos? Muy bien, repita usted todo el versículo en voz alta, 1, 2, 3. Amén. Hermanos amados, hemos tratado de memorizar este versículo así como está, literalmente, textualmente. No se da a entender que uno es salvo y siempre será salvo, sino, hermanos amados, hace la voluntad de Dios, porque dice que no entrará al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es entrar al reino de los cielos? En palabras cortas es recibir la salvación, la promesa de la vida eterna, el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué hicieron, hermanos amados, la mayoría de los israelitas? Ellos decían Señor, Señor. Rabí, rabí, que quiere decir maestro. Ellos invocan, hermanos amados, y es una palabra tan solemne también para nosotros, Adonai. Adonai, Señor. Ellos invocaban hacia el Señor, Adonai, en hebreo. Para nosotros quiere decir Señor. Pero sin embargo la ley dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, se salvará, en otras palabras, o tendrá la vida eterna, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregúntele a su hermanito, ¿cuál es la voluntad del Padre? La voluntad de nuestro Padre
es lo que Él nos dice. Esa es su voluntad. Le voy a explicar, hermanos amados, antes de ver los siguientes versículos, cómo funciona en lo espiritual. Haga de cuenta, hermanitos, yo, como cristiano, específicamente mi caso, mi vida en el Señor, en Cristo, haga de cuenta que yo leo la palabra, abro la Biblia y me encuentro: sal, vete, sírveme, vete de tu tierra. Y me lo encuentro, abro la Biblia, tengo otra lectura en otra parte y lo mismo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Luego, hermanos amados, mi lectura bíblica, devocional, diaria, en otra parte escritural encuentro: sal, o Moisés fue, o Israel salió. Y hermanos, todo lo referente a salir, salir, salir. ¿Qué me está pasando? ¿Coincidencia? ¿Casualidad? Dios me está mostrando su voluntad. Ahora, haga de cuenta, yo tengo una petición: Señor, tengo una grande necesidad económica, y yo voy a ir al templo, a tu casa de oración, a rogarte que me ayudes y que me proveas. Entro, llego a la casa de Dios y estoy a punto de decirle: Señor, provéeme. Y el Señor me está diciendo: salte, vete de tu tierra. Al otro día, quiero consultar: Señor, ¿esto que voy a hacer es bueno o es malo? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y el Señor no me responde esa pregunta, sino me va recalcando: vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces, hermanitos, la voluntad de Dios a mi persona, Dios me la está recalcando, confirmando, insistiendo. Le habla a mi mente, le habla a mi corazón, le habla a mi espíritu, me profetiza lo mismo, me ministra lo mismo, me predica lo mismo, me hace soñar el mismo tema. ¿Qué quiere decir? Él me está mostrando su voluntad. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Haga de cuenta, hermanos, que yo veo Génesis capítulo 12, es un ejemplo nada más. Y solamente, hermanos, mi mente capta: vete, salte de tu tierra. Y si usted, otra personita, abre el mismo capítulo 12 de Génesis, encuentra otra cosa. No se enfoca en lo que yo me enfoco y no entiende lo que yo entiendo, sino que Dios le habla con otro versículo en el mismo capítulo. ¿Por qué? Porque a mí me está mostrando la voluntad de Él en mi vida, y a usted le está mostrando su voluntad en la vida de usted. Y usted no percibe lo mismo que yo, porque el Señor le está mostrando, le está hablando a usted, le tiene consideración a usted para hablarle lo específico y lo mismo también. Hay personas, hermanos, tan ciegas espiritualmente. Las más ciegas son muy quejumbrosas. ¿Sabe, hermanitos amados? Hay personas que menosprecian el pan de la casa y prefieren oír predicaciones de todos lados, de internet, de pastores extranjeros, de todos lados. Y cuando le preguntan: oye, ¿qué viste hoy en la casa de Dios? Pues ya ves, siempre lo mismo. Lo mismo. Pero fue otro tema. Pues yo oigo lo mismo, siempre con lo mismo. Los carnales ven que se habla de lo mismo, pero no lo entienden. A ver, hermanitos, si Dios me dice un día a mí: hijo, quiero que perdones, yo le escuché mismo, y a la otra semana: hijo, tienes que perdonar, y yo no le he obedecido, no le he creído, por eso siempre oigo el mismo tema, y recalca en mi corazón el mismo tema, y menosprecio la palabra, y me preguntan: oye, ¿de qué habló? De lo mismo. Siempre igual. Yo ya ni voy a los cultos, siempre es lo mismo.
¿Sabe por qué es lo mismo? Para usted nada más es lo mismo, porque nunca lo ha obedecido. Hasta que lo obedezca, Dios le hablará otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? Si el Señor le dice a cada rato, ya no seas rencoroso, ya saca la ira de tu cabeza, de tu mente, ¿por qué se lo está diciendo? ¿Y por qué se lo vuelve a repetir? Y otra vez, y otra vez. Porque usted sigue con su ira en su cabeza, sigue con su corazón experto en aborrecer y menospreciar. Por eso oye el mismo tema, y no es el mismo tema, pero se hace énfasis en lo que Dios quiere que usted haga. Dígale a su hermanito, Dios te ha mostrado su voluntad. Muy bien. ¿Qué hacemos los papás cuando dimos una orden a uno de nuestros hijos? Nuestro hijo ya está haciendo otra cosa, nuestra hija ya está haciendo otra cosa, y nosotros en lo más natural decimos, ¿ya hiciste lo que te mandé? Sí, ya lo hice. Oh, muy bien. Volvemos a preguntar, ¿ya hiciste lo que te mandé en otra ocasión? No, no lo he hecho. Vaya y hágalo. Así es el Señor también, hermanos. Por eso Dios nos habla y retumba en su mente y en su corazón y en sus oídos lo mismo, porque hasta hoy no le ha creído. Y cuando le crea, hará la voluntad de Dios, dejará de hacer eso malo y emprenderá a hacer lo bueno que Dios le ha pedido, y entonces estará en la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos amados? Pregúntele a su hermanito, ¿quieres estar en la voluntad de Dios? Dice, hermanos amados, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, fíjese de esto, hermanos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Dónde se profetiza, hermanos amados? En la casa de Dios, la mayoría de las veces. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Dónde se echan los demonios fuera, hermanos amados? En nuestro caso ha sido aquí en la casa de Dios. ¿Dicen amén, hermanitos? O sea, estamos en el templo y hasta tú nos usas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Habla, hermanos amados, profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros. Tres cosas en el verso 22. Pero también, hermanos, enfatiza en tu nombre. En tu nombre hemos profetizado, en tu nombre hemos echado fuera demonios, y en tu nombre hemos hecho muchos milagros. ¿Qué es eso, hermanos? Parte de la voluntad de Dios. Como el joven rico parte de caminar desde su juventud en los mandamientos del Señor, así como los fariseos, escribas, parte de su vida haciendo lo que Dios les había mandado, en parte nada más, pero no completaron. Ahora dice, hermanos amados, verso 23, entonces les declararé. ¿Qué les va a declarar, hermanitos? ¿Qué más, hermanos amados? Verso 23, todos juntos leanlo, voz fuerte, 1, 2, 3. Amén. Hermanitos, esto es fuerte. Luego dice, nunca os conocí. Así dice su Biblia. Palabra nunca os conocí. Así está escrito, muy bien. Y luego dice, apartaos de mí. También dice así, hermanitos. Y luego dice, hacedores de maldad. Muy bien. Hermanos amados, para el Señor no es solamente hacer una parte de su voluntad. No solamente es comenzar bien. No solamente es, bueno, yo de 10 mandamientos obedecí 5, ya con eso la hice. Para el Señor es todo o nada. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanitos? Todo o nada. O eres frío o eres caliente.
Pero Señor, en parte sí, muy bien, eso es caliente, y en parte no, bueno, eso es frío. Pero por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, tibio es término medio, te vomitaré de mi boca, dice la Escritura. Amén, hermanos amados. Muy bien. Término medio, hermanos, es en parte hago la voluntad de Dios, en parte no la hago porque ni siquiera la creo. En parte estamos profetizando, en parte echamos fuera demonios, en parte hacemos milagros. Pero de todo lo demás que Dios nos ha dicho, ni siquiera le hemos creído. Pregúntele a su hermanito, ¿le has creído al Señor? ¿Cuántos sí le han creído? Levante su mano. Cuando Dios dice, hermanos amados, lo que no debemos de hacer y lo que sí debemos de hacer, así de sencillo. Si usted lo sigue haciendo y Dios le dijo que ya no lo hiciera, usted lo sigue haciendo, así de sencillo, usted no le ha creído a Dios. Es más, hermanos, cada vez que Dios le dice lo mismo, es posible que se enoje más todavía. Se enoje más. Y hasta diga, yo ya no voy a ir al templo. Siempre es lo mismo. Y hermanos, a la verdad, no es porque Dios no esté aquí. Dios le sigue hablando lo mismo por cuanto usted ha endurecido su corazón, no le ha creído a Dios y no ha hecho su voluntad. Hermanitos, considerándonos nosotros mismos como humanos, como carne, nosotros muchas veces no quitamos el dedo del renglón. Insistimos, hijo, ¿ya hiciste tu tarea? Hijo, hija, ¿ya hiciste lo que te mandé? Pasa media hora. Hijo, ¿ya hiciste lo que te mandé? Pasa mediodía. Hijo, ¿hiciste en el día lo que yo te mandé? No quitamos el dedo del renglón. La palabra de Dios es poderosa. ¿Cree usted que Dios se va a dar por vencido? Bueno, este no me obedeció, ya ni modo. Se lo va a volver a decir al día siguiente. Obedece mis mandamientos, guarda mi palabra. ¿Estamos de acuerdo, hermanos amados? Muy bien, entonces estamos viendo en la ley acerca de la voluntad de Dios, hermanitos, que no todos entrarán al reino de los cielos, no todo el que le dice Señor, Señor. Decirle Señor, Señor, hermanitos, ya es una grande, grande ganancia de reconocerle como Señor. Pero, ¿cómo decirle Señor, Señor, si no se le obedece a sus mandamientos? Ahora, hermanos amados, en cuanto a esta ley, usted necesita, todos necesitamos reconocer que todavía nos falta. Dígale a su hermano, todavía nos falta. No estamos hablando de tiempo. Nos falta cumplir varias cosas o muchas cosas todavía. Nos falta. No, pero es que yo ya no hago lo malo. Sí, pero ahora has aprendido a hacer el bien y no lo estás haciendo. Has aprendido que tienes que ser misericordioso y no lo estás haciendo. Has aprendido que debes de perdonar y no lo estás haciendo. Has aprendido a hacer el bien, pero ese bien no lo estás haciendo. Hermanos amados, acerca de la materia en cuanto a mandamientos, no leyes sino mandamientos, allá en Filadelfia Renuevo se aprende acerca de los mandamientos por temor reverente y mandamientos por amor. No es lo mismo. Mandamientos por temor reverente son los no. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Los no. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Mandamientos de temor reverente, por temor reverente. Son, hermanos amados, más o menos el 70%. 30%. Mandamientos por amor. Ve, haz. Ahí no dice no, no prohíbe.
no restringe. Ahí dice, sí haz. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado, dice la Escritura. Muy bien. Si solamente te dedicas a los no, y dices con eso, pero tampoco has hecho los mandamientos de sí. Sí, vete de tu tierra y de tu parentela. Sí. Sí, adora a Dios. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Sí, búscale. Buscadme y viviréis. Los sí, o sea, los mandamientos por amor. Mandamientos por temor reverente, detenerse de hacerlos. El no, los no, porque Dios es santo, es poderoso y grande. ¿Dicen amén? Ahora, eso es por temor reverente. Los no. Los mandamientos por amor. Los sí. Lo voy a hacer por amor. Por amor voy a hacer la segunda milla. Por amor voy a poner mi otra mejilla. Por amor no voy a resistir al que es malo. Por amor voy a amar a los que me odian. Por amor, si alguien me quita la capa, también le voy a dar la túnica. Esos son los mandamientos de los sí, o mandamientos positivos, por amor. Hermanos amados, hay cosas que se hacen y uno dice, ya cumplí, pero falta todo lo demás. Faltan más cosas. ¿Cuántos reconocen que todavía nos falta mucho? Levante su mano. Mucho por cumplir nosotros, no de Dios. Dios es fiel y Él ha cumplido. ¿Dicen amén, hermanitos? Gloria a Dios. Vaya conmigo rápidamente, hermanos, a Primera de Tesalonicenses. Ahorita regresamos otra vez a Mateo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dios es bueno, hermanitos. No es primera, hermanos amados. Voy a rectificar la cita. Gloria al Señor. Vamos a ver, hermanitos, en cuanto a la voluntad de Dios. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Acerca, hermanos amados, de quién permanece. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2. Me dicen amén si lo encontraron. Gloria a Dios. Dice, hermanitos, y el mundo pasa, es el verso 17, Primera de Juan 2, 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Pueden leerlo conmigo, hermanitos? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos lo creen, hermanitos? Esa es la diferencia, hermanos amados. Ahora la pregunta es, ¿cómo, hermanitos, comenzar a hacer la voluntad de Dios? Es bien sencillito. Solamente créale a Dios. ¿Cuántos creen que Dios le ha hablado? Levante su manita. Dios le ha hablado. Dios le ha hablado a mí. Nos ha hablado por la palabra escritural, la lectura, la predicación, la profecía. Vamos, hermanos, a esforzarnos por cumplir. Ahora, volvemos a la sentencia. Regrese otra vez a Mateo, por favor. Le leo todo, hermanos, el verso 21 en adelante, y usted verá, hermanitos, qué drástico es esto. Qué fuerte es esto. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22, y vemos después la sentencia. Muchos me dirán en aquel día, hermanitos. ¿Cuál día? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
entonces les declararé, nunca os conocí. La sentencia va a ser, apartaos de mí, hacedores, ¿de qué, hermanitos amados? De maldad. Esa es la sentencia. Mi hermanito, hermanita, se lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Si hemos hecho parte de la voluntad de Dios, como el joven rico parte, los fariseos en parte, los escribas en parte, y con eso estaban satisfechos, ¿cómo nos cuidamos de esto? ¿Y cómo resolvemos y cómo evitamos esta condenación? Dígale a su hermanito, abre tu corazón. Estamos, hermanitos, parecidos en esa postura. Nos identificamos un poco. Hemos buscado a Dios, hemos servido a Dios, hemos permanecido en el Señor, muy bien, pero es en parte. Nos hemos hecho la pregunta, ¿qué más nos falta? ¿Cómo hacerle, hermanitos, para no perdernos? Porque Él va a decir, nunca os conocí. Señor, yo oraba en tu presencia, yo lloraba en tu altar. Señor, yo te servía, porque yo echaba fuera demonios en tu nombre. Señor, tú me usabas, porque yo hacía milagros en tu nombre. ¿Cómo que ahora no me conoces? ¿Cómo evitar esto, hermanos? Usted tiene una vez más, hermanitos, que hacer algo. Niéguese a sí mismo. Dígale a su hermanito, niégate a ti mismo. ¿Cómo? No permite, hermanos, que la palabra de Dios choque con usted. Usted, hermanito, está ahí en su lugar sentadito, oyendo la palabra de Dios. Cuando Dios le pida algo más, que no choque esa palabra, sino abra su corazoncito. Si el Señor dice, eres un pecador, Señor, yo soy un pecador, abro mi corazón, perdóname, Señor. Si el Señor me dice, has obrado como un impío, Señor, ten misericordia de mí, yo he actuado como un impío. ¿Por qué como impío? Porque el impío no tiene misericordia, ni perdona tampoco. Se mueve en el odio. Por eso dice el Señor, te has movido como un impío. Si yo oigo la palabra y choca y me enojo, como los fariseos con la predicación de Juan, o como el joven rico que se fue triste, quiere decir, hermanos amados, que en el momento no le creía a Dios. Se va a perder, hermanito, si usted no le cree a Dios. Dígaselo a su hermanito con mucho amor, si no le crees a Dios te vas a perder. ¿Por qué, hermanos, se pierde la persona? Porque se conforma. Ya liberé, ya hice milagros. Se supone que Dios está conmigo, ¿no? Y Dios dice, te falta esto. No, eso ya no. ¿No saben el esfuerzo que me ha costado hacer esto? No, eso yo no lo acepto. Es más, me salgo de la prédica. Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, hermanitos, por cuanto no reconoció la voz de Dios y no le creyó a Dios ni a sus siervos los profetas, Dios va a dar la sentencia, yo nunca te conocí. Nunca te conocí. Señor, pero ¿cómo que no me conociste? En otra parte, en Lucas capítulo 13 menciona, Señor, pero estábamos contigo en las plazas y comíamos contigo el pan. ¿Cómo que no nos conociste? Él va a decir, nunca os conocí. Pero, hermanos amados, lo más fuerte, dice la Escritura, nunca. ¿Su Biblia dice nunca, hermanitos? Nunca. ¿Qué le parece, hermanitos? ¿Cómo discierne, cómo entiende esta parte? Nunca. Yo nunca te conocí. Oh, hermanos amados, es muy fuerte esa palabra. Muy fuerte.
Imagínense, Dios dijera: Edgar, yo nunca te conocí. Qué terrible. Que dijera el nombre de usted: yo nunca te conocí. Señor, ¿por qué no? ¿No te acuerdas que yo iba a tu templo? Pero dice el Señor: yo te veía. Claro que sí, yo te veía, pero nunca te conocí. Hermanos amados, eso nos lleva a muchas cosas más. ¿Quiénes son conocidos por Dios? La Escritura, hermanitos, menciona esa palabra conocí en cuanto a Dios hacia nosotros. Conocí. ¿Quiénes son conocidos? Como también dice la Escritura, como desconocidos, pero bien conocidos por Dios. ¿Quiénes son conocidos? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Los que cuando le oyen, le creen. Alabo a Dios, hermanos, que hay palabra de Dios y hay quienes reconocen que Dios habla. ¿Cuántos dicen amén? Me ha tocado estar en lugares, y también aquí, hermanitos, cuando se salen en la palabra de Dios. Para mí la palabra de Dios es más importante que todo. Usted podría preguntar: pastor, ¿más importante que la alabanza? Bueno, en un porcentaje sí, porque la alabanza es de mí hacia Dios y la palabra de Dios es de Dios hacia mí. Es más importante lo de Dios, lo que Dios me puede dar, que yo le pueda dar algo. Es más importante, yo se lo doy con todo el corazón. Es importante, claro que sí, no estamos diciendo que no, pero es más importante lo que Él me muestra en cuanto a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Es muy importante. Y muchos han menospreciado la palabra de Dios. Hay lugares, hermanitos, que en cuanto empieza la prédica ya se fueron, ya se salieron. Usted todavía toma control. Y hermanitos amados, pero tiene que abrir también su corazón. Aparte de que se esfuerza para estar adentro, se esfuerza para no desconcentrarse y se esfuerza también para no interrumpir a los demás. También, hermanitos, esfuércese en negarse a sí mismo cuando venga una palabra fuerte, o una palabra que diga: te falta hacer esto, o una palabra cuando diga: si quieres ser perfecto, anda y haz esto. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Entonces no habrá cumplido la mitad nada más. Entonces sí, será reconocido, conocido por el Señor. El Señor va a decir: este es mi siervo, esta es mi sierva, porque ellos hicieron mi voluntad. Señor, entonces estos no, a la verdad nunca los conocí. Hermanitos, le voy a hablar en este término sencillo para concluir. Mis hermanos amados, una vez hace años, un siervo, una ovejita, me decía con mucho dolor: pastor, usted casi no me atiende a mí, casi no ve por mí, casi no habla conmigo. Y yo veo que usted está mucho con otros hermanos y conmigo no. Y yo le declaraba la verdad a ese siervo. Le decía: hermano, si usted me ve que estoy con otros, no es porque yo los busqué, ellos vinieron a mí. Y si el Señor dijo: el que a mí viene yo no le echo fuera, ¿quién soy yo para echarlos fuera si vienen a mí? Si yo casi no estoy con usted, es porque usted no viene a mí. Yo a nadie de ellos los voy a buscar. Yo estoy donde Dios me puso y vienen hacia mí y abren su corazón y oro por ellos y les doy consejos de la palabra de Dios. Y si ese contacto no lo tengo con usted, es porque es usted el que no se acerca a uno.
yo a ninguno de ellos nunca me les acerco. No me les acerco. Tengo mucho cuidado en eso. Pero si ellos vienen a mí, dijo el Señor, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. ¿Quién soy yo? Yo les voy a decir, váyanse para allá. Entonces, si usted hace lo mismo, si usted viene a mí, yo lo voy a atender, lo voy a escuchar, voy a orar por usted, le voy a dar la palabra de Dios, si usted viene a mí. Muy bien. ¿Por qué le menciono este detalle, este ejemplo? Así conoce Dios a las personas. Él sabe quién es engendrado de Él, quién es nacido de Él. Él los conoce cuando dicen amén. Pero ahora cuando dicen nunca os conocí, no se refiere tú nunca naciste de nuevo, no dice tú nunca te entregaste a Cristo, tú nunca te bautizaste. No está diciendo eso, está hablando de la voluntad de Dios. ¿Quién es entonces el conocido? ¿Cómo lo va a conocer el Señor si solamente entra como burrito y sale como burrito o burrita? Muy bien, díganle a su hermanito, no seamos burritos. ¿Qué es ser burrito? ¿Nunca le dijo eso a sus hijos? Hijo, no entres como burrito, saluda primero. Hija, saluda. Saluda a tus mayores, a tus hermanos. Donde llegues, saluda. No entres como burrito. Muy bien. ¿Quiénes son burritos? Hicieron de todo. Y eso pasa, hermanos, en muchas iglesias. Dios nos guarde aquí, más en los músicos. Como burritos entran al altar, ni siquiera oraron, se están conectando. Terminan, se salen como burritos, estaban chille y chille cantando. Y cuando Dios les quiere hablar, hazte para allá, yo me salgo. Hijo mío, ya se salieron, ni oyeron la predicación. Burritos. A esos Dios no los conoce. Son a ellos a los que no tratan a Dios, no honran a Dios, no tienen contacto con Dios. ¿Se acuerda usted lo que decía el profeta Isaías? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esos son los no conocidos. Nunca os conocí. Entonces, ¿quién es conocido? El que viene, el que abre su corazón, cuando oye la palabra de Dios, no se enoja, no choca, no se sale, no le da la espalda al Señor como el joven rico, sino cree en la palabra y como la creyó, hace la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? La sentencia. Entonces les declararé, nunca os conocí. Yo nunca te conocí. Luego dice, apartaos de mí. ¿Hacedores de qué, hermanos amados? Imagínense, hermanitos, mírense entre todos. Otra vez vean sus ojitos a su hermano de adelante, de atrás. Que Dios, hermanitos, le dijera, imagínense, tú eres un hacedor de maldad. Señor, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué no me hablas con amor? Tú eres Dios de amor. ¿Por qué me dices que soy hacedor de maldad? Y el Señor puede repetir, tú eres un hacedor de maldad. Pero Señor, si yo echo fuera demonios, si yo hago milagros, si yo me esfuerzo, ¿cómo que soy hacedor de maldad? Y el Señor, con la sentencia firme, nunca os conocí, apártate de mí, hacedora de maldad. Eso, hermanos amados, va a suceder en aquel día. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día. En aquel día, hermanos, el Señor llamará y pedirá cuentas en aquel día. Y ahí, hermanos, el Señor introducirá a los suyos, les abrirá la puerta, a los otros les va a cerrar la puerta y los va a apartar. Apartaos de mí. Así, hermanos amados, en estos días un recuento
de todos los hacedores de maldad que han pasado por este lugar. Hay una profecía, hermanos amados, en el libro de Isaías. Toda la palabra se tiene que cumplir, dicen amén, hermanitos. Esa profecía dice: se le mostrará piedad, misericordia al malvado, pero no aprenderá justicia, sino que obrará maldad en tierra de rectitud. Si algunos se han hecho la pregunta, ¿por qué hay personas que han salido de este lugar y salen mal, terrible? Porque se cumplió en ellos la palabra de Dios. Dijo el Señor que el médico no es para los sanos, sino para los enfermos. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? El sano no necesita de médico. Si hay, hermanos amados, casos difíciles, vamos a hablar en términos humanos, hermanitos. Haga de cuenta que hay un doctor, un médico general allá afuera, un médico general, pero su fama es bien conocido de que no es tan buen médico, no es tan buen médico. Y resulta que entre la sociedad hay gente muy enferma, muy grave, que tiene que ser tratada especialmente. Estamos hablando en términos terrenales, hermanos, como ejemplo. Pero el médico tiene mala fama de que no es buen médico. ¿Usted le recomendaría a que la gente grave vaya con el mal médico? ¿Sí o no? Muy bien. Y si hay casos sencillitos, no complicados, hasta uno podría decir, no hay problema, se lo mando. No es nada grave, nada más dele unas aspirinas y ya, no hay problema. Pero los casos difíciles no se los pondría a un médico pirata, o a un médico con fama de mal médico. Ahora, ¿ha escuchado usted en lo terrenal en cuanto a los especialistas de fama internacional? Oh, mira, allá en Texas, en Estados Unidos, hay un especialista en esto. Te voy a enviar para allá, ve al extranjero, ese está allá y es reconocido mundialmente, van de todas partes del mundo hasta allá, porque es excelente especialista. Se ha hecho de buena fama. Si usted en la sociedad encontrara un caso terrible y que tiene que ver con la especialidad de ese médico, habla en lo terrenal. Usted no batallaría en recomendarlo para allá. ¿Dicen amén, hermanitos? Usted diría, allá está. No importa lo lejos, lo caro, no importa. Porque, hermanos amados, como buen médico, recibe los casos más extraños, más graves y más terribles. ¿Cuántos saben, hermanos, que aquí está el médico de médicos? ¿Cree que si fuera una iglesia carnal, en otras palabras, desobediente, corrientita, muy mala, Dios le mandaría casos graves? Le mandaría puro santo, hermanos, renal. Dios no nos mandaría casos graves. Al contrario, Dios en su grande misericordia dice, casos graves los mando aquí. Si los mando allá me los matan, allá los desechan, allá en un mes los descomponen, allá en un año los secan. Te los mando a ti, Señor, son los más graves y los más terribles, para que se cumpla la profecía. Se le mostrará misericordia al malvado, pero no aprenderá justicia, sino que en tierra de rectitud hará maldad. Por eso, hermanitos, algunos carnales se asustan y dicen, ¿pero por qué pasó esto y el otro y aquello? Porque se cumplió la profecía. Cuando aquella persona terrible llegue al reino de los cielos, no podrá levantar su dedo contra Dios y decirle, tú nunca me diste la oportunidad. Dios va a decir, oh, sí te la di.
Yo te mostré misericordia en tierra de rectitud, pero tú te aprovechaste e hiciste maldad y no aprendiste la justicia. Hiciste abominaciones en tierra de rectitud. No digas que a ti no se te tuvo misericordia. Así obra, hermanos amados, el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Muy bien, verso 23, volvemos a la sentencia. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanitos, se lo digo en el nombre del Señor. Dios puso un orden. Dice la Escritura: sujetaos a vuestros pastores, porque ellos cuidan de vosotros, velan de vuestras almas y dan cuenta de ustedes, para que no lo hagan con tristeza, dice la Escritura. Cuando dicen amén, hermanitos. Si usted hace su propia voluntad y a través del pastor Dios habla y dice: no hagas esto, y usted se revela porque sabe más, usted es un hacedora de maldad. No es, hermanos amados, como piensan los mundanos, los satanistas y los que aborrecen a Dios, que el pastor manipula a todos y que les lavamos el cerebro. Es Cristo el que les lava su corazón, hermanos, con la sangre preciosa. Porque no hablamos de nuestra propia cuenta. Está aquí. El profeta no habla de su propia cuenta. El predicador no habla de su propia cuenta. Si usted un día no está de acuerdo con muchas cosas, yo estoy, hermanitos, dispuesto a escucharlo, pero sí le voy a pedir un favor: susténteme lo que dice con un versículo bíblico y estaré de acuerdo con usted. Y si yo le digo algo, se lo voy a sustentar con muchos versículos bíblicos, porque esta es la palabra de Dios. Si usted dice: pastor, yo no estoy de acuerdo con esto y con esto, yo no estoy de acuerdo, y cruza sus brazos, trompudito, trompudita, yo estoy dispuesto a escucharle, pero no me hable de pura cosa carnal, porque ahí hay perversión y toda maldad. Dígamelo con un versículo bíblico. ¿En qué estamos mal? ¿Qué se hace mal? Y yo asentiré con usted. Muy bien, es bíblico lo que usted me dice. Amén, hermano. Gracias por comunicarnos palabra de Dios. Pero si usted por pura cosa que oyó, que miró, que sabe, que piensa, hermanos amados, yo prefiero darle crédito a la palabra de Dios, no a los pensamientos de los hombres. Los hombres tienen muchas ideas, hermanos. Yo mismo tengo muchas ideas, pero de ahí a lo que salió de la boca de Dios hay grande diferencia. Es mejor lo que dice Dios. ¿Dicen amén, hermanitos? Muy bien. Hermanos amados, dice: entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí. ¿A quiénes les dice, hermanos amados? Y les dice, hermanitos, a los que no hicieron la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, ese va a entrar. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A los demás, hermanitos, los que no hacen la voluntad de Dios, en parte sí, como el joven rico, en parte sí, como fariseos y escribas, pero chocaron con la palabra. A ellos, hermanos, se les va a declarar: nunca os conocí.